Vamos a orar. Señor, gracias. Muchas gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú estás aquí en medio de tu pueblo. Esto es un hecho, esto es una realidad, Dios, y queremos poner delante de ti en esta mañana la palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Dios, te pedimos que tú hables a nuestra vida, hables a nuestro espíritu y nos ministres. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. ¿Cuántos de aquí cumplen lo que prometen? Yo ya tan rápido vamos a orar para despedirnos. Señor, y bendice tu palabra. Amén. ¿Cuántos cumplen lo que prometen? Por diferentes razones, a veces no es tan fácil. Sí, por diferentes razones no es tan fácil. En algunas ocasiones no es fácil. Prometemos. En el caso de Jesús, lo que Él nos ha prometido a ti y a mí, en su tiempo perfecto, se va a cumplir. Eso tiene que ser para ti, para mí, un descanso, una tranquilidad total, una paz en nuestras vidas, de saber que lo que Dios te ha prometido, ¿a cuántos Dios les ha prometido algo? Yo tengo muchas promesas aquí en la Biblia de parte de Dios para mi vida y estoy esperando su cumplimiento. Algunas ya han venido, otras ahí están guardadas todavía esperando el cumplimiento. Lo que sí me da la tranquilidad y la seguridad es de que si Dios me ha prometido algo, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y me dices cuando lo tengas. Juan capítulo 14. El tema que vamos a tocar este mes es acerca de la persona del Espíritu Santo. Ya Arnoldo ahorita comentó esto. El tema de este mes, ahí lo tienes en tu calendario comercial. Revisa tu calendario. Sí, ve las actividades que tenemos. Todas son cosas importantes que tú debes de saber. Por eso nos damos el tiempo de hacer un calendario para que tú tengas el dato exacto, ¿sí? Entonces, si ves, lee el mensaje. El tema de este mes es acerca de la persona del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 14, en el verso 15 del Evangelio de Juan, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Repito, lo que Jesús un día prometió a tu vida y a mi vida, Él lo va a cumplir. Él dijo en el capítulo 28 de Mateo: y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días significa todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy en día quiero decirte, Él está cumpliendo su promesa a través de la persona del Espíritu Santo. Es de esta forma que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Que está formada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que dice, según el Evangelio de Juan, es nuestro consolador. Repito, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, formada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Todas las promesas que Dios tiene, todas las promesas de Dios tienen una condición para su cumplimiento, ¿sí? Y esa condición es la obediencia. Ahorita Arnoldo también tocó el tema, el punto. La obediencia. Es cierto, Dios promete, Dios va a cumplir, pero una condicionante muy, muy importante para que esto se dé es tu obediencia y es mi obediencia. ¿Qué tan obedientes vamos a ser? Es como vamos a ver
qué tan fiel, qué tan Dios va a poder cumplir sus promesas en nosotros. Lucas capítulo 24, en el verso 49, búscalo por favor, atrasito. Lucas capítulo 24, en el verso 49, dice así, hablando Jesús, dándole esta promesa a sus discípulos, antes de ir al Padre, les dice aquí en el verso 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén para que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Sí? Les dice claramente, Jesús les da un mandamiento y les dice, no se vayan de aquí, espérense en Jerusalén para que reciban la promesa de parte de mi Padre, la venida del Espíritu Santo. Y no sé si te has puesto a pensar, pero imagínate por un momento, ¿qué hubiera pasado si los discípulos se van de Jerusalén? Si no hacen caso de esperar allí en Jerusalén esta promesa, ¿qué hubiera pasado? Simple y sencillamente no hubieran recibido la promesa. ¿Por qué? Porque era para ellos. Se van, no pasa nada. La obediencia en la vida del creyente es muy importante, importantísima diría yo. Muy importante. Cuando tú das una orden, es una orden que se tiene que obedecer. Sam, cuando era niño, de repente un día, ya ves que los niños son medio impredecibles, y a Sam le dio por jugar con cerillos, y lo cachamos jugando con cerillos, y lo vimos, y le dijimos, Sam, no prendas, no juegues con cerillos, porque te vas a quemar, ¿sí? Y Sam, ¿qué creen? Siguió jugando con cerillos. ¿Y qué creen que pasó? Se quemó. Inevitablemente hubo consecuencias a su desobediencia. La obediencia en la vida del creyente es muy, muy importante. La obediencia te abre el camino a la bendición de Dios. Si tú eres una persona obediente, si tú eres un cristiano obediente, te va a abrir el camino a la bendición de Dios. Déjame decirte, si no, vas a batallar. La bendición es mejor que cualquier sacrificio que hagamos delante de Dios. Dios a través del profeta Samuel habló con Saúl y le dijo que era más importante el obedecer que el prestar sacrificios. Dios le dio una orden específica al rey Saúl. Los que han leído esto ahí en el primer libro de Samuel, Dios le dio una orden específica a Saúl, que era acabar totalmente con el enemigo. Y Dios le dijo, acaba con todo, mujeres, niños, animales, con todo. Esa fue la orden que Dios le dio. Fue Saúl a la guerra, derrotó al rey, pero no hizo lo que Dios le pidió. Saúl hizo las cosas conforme a su voluntad, conforme a lo que él creía que estaba bien. Y perdonó, dice la Biblia, perdonó la vida del rey, Amalek, perdonó el ganado. Y cuando el profeta se enteró de esto, por parte de Dios, dice ahí la Biblia que Dios dijo, me pesa Saúl como rey, a su manera equivocada de agradar a Dios. Y oía el testimonio de unos caminantes o de unos peregrinos que duraron 4 días caminando, 4 días caminando para llegar al lugar donde iban a hacer una adoración a X. 4 días. Yo le decía a mi esposa, no puede ser. Y por un lado dices, no puede ser eso, no puede ser que haya tanto engaño, no puede ser que haya tanta equivocación, el pretender hacer eso para agradar a Dios. Y por otro lado le decía a mi esposa, es increíble cómo nosotros tan cerquita estamos de la iglesia, no tenemos que caminar 4 días para venir y no venimos. Repito, por un lado dices, no, es que eso no ayuda, pero dices, wow, perdóname, déjame agarrar un poquito de tu fe,
un poquito de tu deseo por agradar a ese Dios, yo haría cualquier cosa por agradar a Dios. Pero la obediencia, repito, es un tema muy importante. Deuteronomio capítulo 28, por favor. ¿Siguen conmigo? Deuteronomio en el capítulo 28. Hablando de la obediencia, dice el verso 1 y 2, hablando acerca de que la obediencia te abre las puertas de la bendición de Dios. Dice, será, igual te dejo este capítulo 28 para que lo leas luego. Pero dice el verso 1, capítulo 28 de Deuteronomio, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y sigues leyendo todas las bendiciones que Dios promete a aquellos que guardan sus mandamientos. Pero el verso 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te dimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. A lo mejor no te gusta la palabra maldición. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que maldice. Ponle la palabra que quieras. Pero si tú y yo no somos obedientes a Dios, híjole, ¿qué te digo? Y no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Se la vamos a pasar difícil, de verdad. Si no somos obedientes, nos vamos a dar un tope en la pared. Nos vamos a quemar con los cerillos en las manos. Si no hay obediencia en ti y en mí. Por eso es muy importante. Y déjame te pregunto, ¿qué tan obedientes somos a la voz de Dios? Tú y yo, ¿qué tan obedientes? A lo mejor no quemamos cerillos, pero ¿qué tan obedientes somos a la voz de Dios en nuestras vidas? Este es un punto muy importante. El libro de Proverbios en el capítulo 7, déjate lo leo. Proverbios 7 del 1 al 3. Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y no quiero encerrar en un paréntesis aquellas cosas que nos pudieran pasar si tú y yo somos desobedientes. Sí, porque a lo mejor digo algo que pueda estar fuera de lugar, pero de que vamos a pasar dificultades, si tú y yo somos desobedientes, eso es un hecho. Eso nadie lo va a poder cambiar. Por eso dice aquí el escritor de Proverbios, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. De esa forma tú y yo tenemos que ser obedientes. De esa forma tenemos tú y yo que guardar sus mandamientos. Dice, como guarda la niña de tus ojos. Todos sabemos que es muy molesto el que una basurita entre en nuestro ojo. Y algunos han pasado por situaciones realmente ya extremas, cuando tu ojo se empieza a inflamar y a infectar, etcétera, etcétera. Pero es molesto. Una basurita que te caiga y ya no te deja ver. Si vas manejando, hasta eres capaz de hacerte a un lado para no chocar. ¿Por qué? Porque esa basurita aquí te molesta y no te deja ver. Y si eres si está muy crítica la situación, a lo mejor hasta la Cruz Roja o al médico te vas. Pero ahí estás. Dice, guarda mis mandamientos como la niña de tus ojos. Cuídalos. Cuida lo que Dios nos dice. Obedezcamos lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta.
Dice, guárdalo, escríbelos en la tabla de tu corazón. Es importante. Aquí hay un punto muy importante que quiero resaltar, y es que en este tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo morando en ellos, ¿sí? El Espíritu Santo moraba con ellos, pero no vivía en ellos, ¿sí? Y vemos en el Antiguo Testamento algunas manifestaciones del Espíritu Santo, solo en algunos casos específicos. En el libro de Hechos, que también citaron hace ratito, vemos el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Ve por favor al libro de Hechos en el capítulo 1. Allí está Jesús otra vez, por último, hablando. En alguna ocasión lo dije, ¿qué harías si un pariente tuyo, no sé, papá, mamá, un pariente cercano tuyo, estando en sus últimos momentos de vida, o sea, ya estando moribundo, te da una instrucción, te dice, te pide que hagas algo? ¿Qué harías tú? Lo haces, prestas atención a lo que te está pidiendo y lo haces, lo llevas a cabo, eres obediente. Aquí en el capítulo 1, de hecho, en el verso 4, ya estaba Jesús por partir y les dice otra vez, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les volvió a decir, espérense, no se vayan. Esta promesa de mi Padre, esto que yo les he prometido, va a venir. No se vayan de Jerusalén. Y en el verso 8 viene su cumplimiento. Les dice otra vez, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, aquí claramente Jesús vuelve a mencionar la promesa del Espíritu Santo para la vida del creyente, y enseguida vemos su cumplimiento en el capítulo 2, y creo que Alex leía algo de esto. Por eso yo dije, está confirmando Dios la palabra en el verso 1 del capítulo 2. Dice así, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Imagínate esa escena. Imagínate esa escena pasando en este lugar. ¿A cuánto les gustaría eso? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Aquí se oye, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¡Pum! De repente, una flamita ahí arriba de la cabeza de Rubén, una flamita aquí arriba de la cabeza de Rico. Está la predicación, está la manifestación del poder del Espíritu Santo. Un viento recio entra y empieza, aún con este viento recio, estas flamitas que empiezan a sentarse sobre cada uno de ellos. Y dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Muchas veces al leer este pasaje pensamos en tener manifestaciones espirituales, ¿sí o no? Lenguas espirituales, lenguas de fuego, dones, poder, milagros. ¿A cuántos no les gustaría ver milagros? Etcétera, etcétera. Y esto es cierto, porque la Biblia habla de algo que es cierto y de algo que puede pasar en nuestros días. Pero la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas va más allá de eso. Y no menosprecio ni minimizo los milagros y las señales y los prodigios. Pero la obra del Espíritu Santo va más allá de eso. Con todo respeto, yo he visto en este lugar gente tocada por Dios. ¿Sí? Eso no quiere decir que no vamos a hacerlo nunca más, porque sí, a final de cuentas es Dios y es el corazón de cada uno de nosotros. Pero yo aquí en este lugar he visto gente tocada por Dios, que caen
oras por ellos, Dios toca sus vidas, Dios ministra sus corazones, amén. Se levantan y siguen exactamente igual. No pasa nada. Es la emoción, es la emoción del momento, nada más. Y a lo mejor lloras, y a lo mejor gimes, y a lo mejor gritas, pero no pasa nada en tu vida. Nada realmente de peso. Y eso es muy triste. Y repito, a veces nos vamos con la finta y creemos que esto es el toque del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no es por ahí. Repito, sí es importante, sí Dios ministra, eso es un hecho, porque así como hay gente que se levanta y sigue siendo lo mismo, hay gente que es ministrada, que es transformada, que es cambiada por Dios. Entonces, sí Dios hace la obra, pero no es todo. Este tipo de manifestaciones espirituales no es todo. No sé si sepas en qué consiste el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo específico de la persona del Espíritu Santo hoy en nuestros días? ¿Sí? Y en nuestras vidas. Porque Dios está trabajando. Así como Dios prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, de esa misma forma Dios promete estar trabajando en tu vida, en mi vida. Dios está trabajando, Dios está transformando, Dios está cambiando. Porque, para ser ciertos, de la misma forma que vemos que hay gente que aparentemente es tocada por Dios y sigue igual, hay gente dentro de la iglesia que ha cambiado. Hay gente que está siendo transformada. Hay gente que está siendo cambiada. Hay gente fiel a Dios. Hay gente fiel a la iglesia. Hay gente que le interesa la iglesia. Hay gente que le interesan las pláticas. Hay gente que realmente está siendo cambiada por Dios. Entonces Dios hace la obra en tu vida y en mi vida. Eso es un hecho. Ocupa obviamente tu disposición, pero parte de lo que Dios, del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas es precisamente ese, consolar. Jesús, el Espíritu Santo, es nuestro consolador. Y vamos a regresar ahí al capítulo 14 de Juan, en el verso 16. ¿Lo tienes? Juan capítulo 14 en el verso 16. Dice así: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el verso 26 de ese mismo capítulo dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Paracletos es la palabra griega que se traduce como consolador. Y eso significa que el Espíritu Santo está para animarnos, para exhortarnos y para consolar la vida del creyente. Esta es la labor del consolador en nuestras vidas: animar, exhortar y consolar. Qué bueno, qué magnífico que tengas un pastor que pueda llorar a tu lado y que pueda animarte y que pueda consolarte y que pueda exhortarte. Pero qué mejor que el Espíritu Santo pueda hacer eso en tu vida. El Espíritu Santo promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no. Un día yo voy a ir con el Señor. Yo no voy a estar aquí para animar. Ay, es que el pastor no está, y es que él me animaba. Y no voy a estar. Pero el Espíritu Santo va a estar contigo. Y eso es mejor que cualquier cosa. Porque Él te va a animar en los momentos difíciles, en las pruebas, en las luchas.
en los problemas familiares, en las broncas en tu casa, el único que va a estar ahí para animarte es el Espíritu Santo. El único que va a estar ahí para exhortarte y para consolarte es el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por tiempos realmente difíciles, en los que hemos doblado rodilla y hemos llorado? Y sí, Señor, ¿qué hago? No puedo hacer, ¿qué hago? ¿Y qué dices? Señor, ayúdame. Señor, de verdad, ayúdame. Dame tu consuelo, dame tu paz. ¿Y qué pasa? Dios te consuela. Y Dios te da paz. Y Dios te anima y Dios te exhorta. Y eso es mejor que cualquier cosa. Por eso el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida es consolarnos. Yo estoy para servirte. Y la gente que me conoce y la gente que en alguna ocasión ha ocupado algo de mí, sabe que estoy para servirles. Y sabe que yo contesto el teléfono a cualquier hora que me llamen. Yo lo dije la vez pasada aquí. Mandé un mensaje a una hermana. Por equivocación me levanté antes el domingo pasado, pensando que eran las 3, me levanté a las 2 de la mañana. A las 3 recibo un mensaje de ella. Gracias, pastor. Dije, qué bueno. Estoy despierto. Saben que les puedo contestar a la hora que quieran. No hay ningún problema. Pero qué mejor que tú puedas doblar tu rodilla donde estés, con la angustia que estés, con la pena que estés, y pedir al Espíritu Santo que venga y te consuele, y te anime, y te exhorte, y te levante. Esto es contar con el Consolador. Otra de los ministerios que tiene el Espíritu Santo en nosotros es permanecer. Juan 14, tocamos otra vez, 16, dice, para que esté con vosotros para siempre. Y el 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora ¿qué? Mora con vosotros, y estará, dice, en vosotros. Jesús prometió permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo mora, vive con nosotros. El Espíritu Santo está entre nosotros a nivel familiar, ¿sí? A nivel iglesia. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él ahí está. No pudo venir el hermanito, ni modo. No pudo venir la hermanita, ni modo. Pero Dios aquí está. Y eso es lo que a ti y a mí nos tiene que dar tranquilidad y nos tiene que dar descanso. El saber que el Señor mora con nosotros, que el Señor está aquí entre nosotros. Esto es una gran bendición. Esta es sí, es una bendición de parte de Dios. Y les repito, terminando reunión a reunión, mi esposa y yo platicamos. Y créeme lo que hay diferentes situaciones en la vida de la iglesia. A lo mejor tú vienes feliz y contento, te congregas, vienes el domingo, o vienes, como dije el otro día, que me salió muy bien, cada que San Pedro baje el dedo, pero vienes. Pero al final de cuentas, en medio de tantos problemas, en medio de tantas situaciones, yo le digo a mi esposa, el balance es bueno, fue buen tiempo. Mira, pudimos orar por el hermano, pudimos orar por la hermana, mira, ayudamos a esta persona, mira, ayudamos a... ¿Te fijaste, sutanito? ¿Te fijaste, fulanito? Dios lo tocó, Dios lo bendijo. Oye, la actitud de esta persona, wow. Nosotros ya hablamos de la actitud de una persona que es de aquí de la iglesia y dijimos, mis respetos. Gente con esa actitud, híjole, quisiéramos tener llena la iglesia.
Gente con esa actitud, porque de repente te topas, y de repente a lo mejor se oye feo la palabra de repente, pero de repente te topas con gente de verdad que está con Dios y que está con la iglesia y que lleva la carga de la iglesia al 100%. Pero repito, el balance es bueno, porque sabemos que Dios está aquí. El día que Dios no esté en este lugar, ese día, dice mi esposa, ya lo tenemos planeado, agendado, ese día nos vamos. ¿Quién se quiere quedar aquí si Dios no está? Díganme quién para darle pamba ahorita. Ese día nos vamos. ¿Sí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Para qué? Si Dios no está en este lugar. Pero si Dios está en este lugar, yo aquí voy a estar. Yo aquí me quedo. Y si Dios está en este lugar, qué bueno que tú estés también aquí. Eso es bueno, pero eso significa que Dios va a permanecer con nosotros. Es un descanso saber que Dios está edificando su iglesia, porque Él está edificando esta iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y créemelo, para nosotros en lo personal, lo he dicho muchas veces y no voy a cansar de decirlo, para mí es una satisfacción, es un descanso el saber que Dios está edificando su iglesia. Con tantas sillas vacías, hermano, sí, Dios está edificando su iglesia. Últimamente he visto el arbolito de aquí al lado, de aquí atrás, está todo pelón. La última vez lo podaron, lo dejaron muy cucho, la verdad, así no está por ningún lado. Y yo lo veo y lo veo triste y yo digo, híjole, como que le echaron mucha tijera aquí. Pero luego pienso y digo, este árbol va a reverdecer. Un hermano el otro día decía, es que Dios está podando la iglesia. Dije, déjame hago para acá, no me vaya a tocar. Dios está podando la iglesia. Y los que les gusta, Rodo sabe de esto. Cómo poda él. Sabes que esta ramita que estás, este arbolito a veces lo podo yo. Y tocas la ramita y está seca. Seca totalmente. Entonces lo que haces, la quitas. ¿Para qué la quieres? O sea, ya está muerta, ya está seca. ¡Pum! ¡Vámonos! Y al ratito eso da lugar a que brote una ramita y a que crezca y sea frondoso. Es un descanso saber que Dios edifica la iglesia. Es un descanso saber que la iglesia no la edifico yo, mi esposa, el equipo de liderazgo. No es así. Es Dios el que está edificando su iglesia. Y nada de lo que pase en esta iglesia está ajeno a la voluntad de Dios. Nada, nada. ¿Y esto por qué, hermano? Pues Dios sabe. Yo no sé. ¿Y esto? Pues Dios sabe. Dios tiene el control. ¿Y esto, hermano? Dios tiene el control. Y esto para mí es una tranquilidad, es una satisfacción saber que Dios tiene todo bajo control. Su Espíritu Santo no solo mora con nosotros, sino que además vive en nosotros. Esta es la bendición. Gracias al sacrificio del Espíritu Santo, Jesús dijo a sus discípulos, mira, te conviene que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya. Imagínate a Jesús. De hecho, vemos en la Biblia referencias donde Jesús les explica a sus discípulos y les dice que se va a tener que ir. Y Pedro es uno de los que saltan y no, ¿cómo que te vas? Oye, pues si tú eres Dios, si tú eres nuestro maestro. Y en pocas palabras Jesús le dice, me conviene, te conviene, les conviene que yo me vaya. Porque Jesús, estando físicamente como persona, no podía estar en diferentes lugares.
Estaba nada más con los discípulos y párale. Ahorita el Espíritu Santo está aquí en este lugar. Y el Espíritu Santo está con la persona que no vino. Y el Espíritu Santo está en aquella iglesia, y en aquella otra iglesia, y en aquella otra iglesia, y en aquella otra iglesia, hasta el fin del mundo. Ahí está Dios. Entonces es bueno saber que ahora Él vive en nosotros. Aquí está. Donde tú vayas, ahí va Jesús contigo. Donde tú estés, ahí está Jesús contigo. Es bueno saber que Él va a permanecer con nosotros y en nosotros. Otra de las características del ministerio del Espíritu Santo es enseñarnos. Sí, es enseñarnos. Juan en el capítulo 14, ya lo leímos, en el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice aquí claramente que el Espíritu Santo va a venir enviado por el Padre en su nombre. Jesús dice, va a enviar el Padre al Espíritu Santo en mi nombre, con toda la autoridad. Con toda la autoridad. Él viene a enseñarnos. El Espíritu Santo promete enseñarnos. Dice aquí todas las cosas. En el verso 13 del capítulo 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo promete enseñarnos, dice la Biblia, todas las cosas y guiarnos a la verdad. Él promete enseñarnos todas las cosas y guiarnos a la verdad. Déjame, te pregunto, ¿qué tan enseñable eres? ¿Qué tan enseñable eres? ¿Qué tanto te dejas instruir? ¿Qué tanto te dejas corregir? Esto tiene que ver con la enseñanza. Es muy fácil hablar con alguien y ver qué tan dispuesto está a ser instruido, qué tan dispuesto está a ser enseñado. De repente hay hermanos golondrinos, de repente hay hermanas golondrinas. Cuando Dios creó al mundo, dice, bueno, no dice la Biblia, sí, cuando Dios creó al mundo, Dios le dijo a cada animal cómo hacer su nido. Y le dijo al león, mira, esta va a ser tu guarida, de esta forma vas a hacer tu nido. A cada animal. Y yo con los pajaritos igual le dijo al águila, ¿sabes qué? Así vas a hacer tu nido. Y llegó con la golondrina y le dijo a la golondrina, mira, así vas a hacer tú. Y la golondrina dijo, ya sé, ya sé, ya sé. Y otra vez va Dios enseñando y regresa otra vez con la golondrina y dice, mira, tu nido lo vas a hacer así. Ya sé, ya sé, ya sé. Y si ustedes se dan cuenta, el nido de la golondrina es el único que está a la mitad. Creía saber todo y no se dejó ser instruida para realmente hacer las cosas que Dios quería. Por eso te pregunto, ¿qué tan enseñables tú y yo somos? ¿Qué tan dispuestos estamos para ser corregidos? Todos dentro de la iglesia somos un amor, ¿a poco no? ¿Cuántos dudan que Laurita no sea un amor? La paz de Cristo aquí, ve nada más. Todos somos un amor. El Alex, Chayito, Miguel, bueno, Graciela, Checo ni se diga, mi hija ni se diga, todos somos un amor. Pero cuando alguien nos corrige, cuando alguien te dice,
estás haciendo mal. Mira, no es así, es así. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Se acabó el amor, se acabó la pasión, se acabó el compromiso. ¿Por qué me dijo? Si no me conoce, ¿por qué me dice? ¿Quién es él? Y otro más listo que tú le dice, es el pastor. ¿Y qué? ¿El por qué se mete en mi vida? Todo está bien. Hasta que no somos corregidos. ¿Sí o no? Me han platicado. Me han platicado. Proverbios en el capítulo 23. Ya casi termino, Proverbios 23, la introducción. En el verso 12, Proverbios 23, 12 dice, aplica Rubén, Chelito, Checo, Quique, Rico, Keila, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Comercial, deja hacer a tu hijo lo que se le pega a su gana y mañana platicamos. A ver cómo te fue. Dice, al contrario, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Pero dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Está atento a la enseñanza, está atento a la corrección. El Espíritu Santo quiere enseñarnos. Esta enseñanza tiene que ver con una revelación. Y hace rato creo que también hablaban acerca de esto. Esta enseñanza tiene que ver con una revelación específica de su voluntad a nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo me va a enseñar Dios? ¿Cómo te va a enseñar Dios? A través de una revelación. El apóstol Pablo dice ahí en la carta a los Gálatas, subí según una revelación, no para haber corrido en vano. Subí según una revelación. Sí, es que tú eres el amor de mi vida. Y ya estás a punto de casarte. No, siempre no. No eras tú. Va a ser otro, va a ser otra. Subí según una revelación, dice el apóstol Pablo. Y repito, estas revelaciones se van a dar a través de una relación íntima y personal con Dios. Sí, Dios te quiere enseñar a ti, a ti, a ti, a ti, a mí. Pero esa enseñanza, o más bien esta revelación, se va a venir dando gracias a una relación íntima y personal con Dios. Señor, háblame. Yo no sé cuántos van a... Otro decía, no sé cuántos van a Cinépolis. Y antes de, Señor, háblame, Dios. Aquí está tu siervo, escucha, háblame. Ni al caso, ¿verdad? Ahí en ese lugar está muy cañón, así como para que oigas de Dios. O en alguna fiesta. Está muy cañón para que oigas de Dios. El que tú y yo tengamos una revelación personal y específica de parte de Dios, se va a dar en una relación íntima y personal con Dios. Ahí. Como parejas, como matrimonios, cada uno en particular, tenemos detalles y cosas que nada más nosotros conocemos. Tú y yo, mi esposa y yo, nada más. Nadie más, porque es una relación personal, es una relación íntima que nadie más conoce. Es lo mismo que pasa con Dios. Para tú y yo tener una revelación clara de parte de Dios, necesitamos tener esta relación íntima y personal con Dios. Tu vida y mi vida va a ser transformada, va a ser cambiada cuando escuchemos atentamente
La voz de Dios. ¿Cuántas veces le damos un consejo a nuestro hijo? ¿Cuántas veces les damos una orden a nuestro hijo y no la escucha? Y vienen los problemas, y vienen las dificultades, y vienen los disgustos y los jalones de las orejas. ¿Por qué? Porque uno como papá le dice al hijo, te dije que hicieras esto. ¿Te acuerdas que yo te dije? Hazlo. Sí, ¿qué? Hazlo. Es prestar atención, es recibir esta revelación de parte de Dios, si es que tú y yo queremos que nuestra vida sea transformada, sea cambiada. Hablando de la gente por la que a veces oramos y ministramos, cuando Dios toca, Dios cambia. Punto. Para donde te hagas. Cuando Dios toca, Dios cambia. Cuando vienes en base a tus emociones, en base a tu necesidad, en base a cualquier bronca, en base a que pues me dijo que pasara, pues déjame paso. Cuando vienes en base a eso, no va a pasar nada en tu vida. Y puedes durar años aquí, años luz, y no pasa nada en tu vida. Estás en la nube 9. Para que mejor me explique, estás oyendo la predicación y viendo allá. Así estás, en otro rollo, en otro planeta. No pasa nada, no hay transformación, no hay cambio, hasta que tú y yo escuchemos la voz de Dios y la pongamos por obra. Eso significa ser obediente a la voz de Dios. Dice la Biblia en Romanos 8:14 que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Esta es una de las manifestaciones claras, y no ocupas de lenguas, y no ocupas de milagros, y no ocupas de prodigios. Es una de las manifestaciones más claras para saber si tú eres hijo de Dios o eres hijo de tu mamá o de tu papá. Esto es muy claro. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. A ver, voy a hacer esto. ¿Pero qué dice la Biblia? No sé, pero yo voy a hacer esto. Pues sí, pero la Biblia dice lo contrario. Pues será, pero voy a hacer esto. Los hijos de Dios son guiados, dice aquí, por el Espíritu de Dios. Un hijo de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado alguna vez la voz de Dios? Me estoy moviendo ahí. Que sí, pues para que se vea que aquí en la iglesia oímos de Dios. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Amén. Varios, ¿verdad? Déjame decirte que la Biblia, la palabra de Dios, es la voz de Dios. Por si a la hora que pregunté te quedaste así con cara de ¿what? La voz de Dios, pues sabe. Pues hace rato en la mañana que me levanté me gritaron, pero era mi viejo. Me levanté y me gritaron, pero era mi vieja. La Biblia es la voz de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es la voz del Espíritu Santo. De ahí la importancia que debemos darle a la lectura bíblica. Importantísimo. El año pasado empezamos a leer la Biblia, empezamos leyendo el Nuevo Testamento. Y esto fue algo que se hizo para beneficio de toda la iglesia. ¿Sí? El año pasado leímos el Nuevo Testamento. Algunos hermanos cumplieron con ese propósito. Algunos hermanos que nunca en su vida habían leído el Nuevo Testamento, lo leyeron.
Y yo creo que fue de mucha bendición. Este año empezamos leyendo el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y vamos a terminar con el libro de Cantar de los Cantares. Y ahí vamos en Proverbios, pero repito, no hay nada mejor para escuchar la voz de Dios que leer tu Biblia. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo digo para que se pueda entender la importancia de leer la palabra de Dios? Y vuelvo al punto, porque es parte de, gracias a Dios por los que van o los que vamos leyendo, ahí está. Hace ratito me dieron unas hojitas, me dijeron, tardecito, pero ahí están. Tardecito, pues se reciben. Qué bueno. ¿Y los demás? ¿No leen su Biblia o tienen otro plan de lectura? ¿O cómo está la onda? No entender. No entender. ¿Cómo está el asunto? Hermano, es que a mí Dios no me habla. ¿Lees tu Biblia? No, pero yo quiero que Dios me hable. Híjole, papá, va a estar en chino. Si no lees la Biblia, está muy difícil. Créemelo, está muy difícil. De ahí la importancia de la lectura bíblica, que se hizo para todos. ¿Qué más hago? ¿Qué más hacemos? No, ahora vamos a ir casa por casa. Hay que ponernos de acuerdo, hay que ir casa por casa a llevar la hoja y a que la lean. ¿Cómo le hacemos? Como dije, el Espíritu Santo no solo va a enseñar, sino que va a traer a nuestra vida una revelación fresca y nueva de su palabra. Puedes leer y leer y leer y leer la palabra de Dios, pero en ese leer y leer y leer y leer, un día Dios te va a revelar algo específico a ti. ¡Fum! Algo específico que a ninguno de nosotros nos pudiera interesar o nos pudiera servir, pero para ti va a ser algo específico, una revelación personal. Pero necesitas estar ahí buscando de parte de Dios esta revelación a través de la lectura, a través del escudriñar su Biblia. Y otra de las características o del ministerio de la persona del Espíritu Santo es revelarnos su palabra. Juan, una vez más, por último, Juan en el capítulo 16. ¿Siguen conmigo? ¿Voy bien? ¿Les suavizo o ya se afectaron algunos? ¿Voy bien? ¿Ni Alex? Ya se fue el hermano, ve. Dura es esta palabra. Capítulo 16, en el verso 12 de Juan. 16:12. Dice aquí: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Dios dice aquí en el verso 13 que el Espíritu Santo nos va a hablar conforme a las palabras de Jesús y no según sus propias palabras. Al estar estudiando este pasaje y este tema de predicación, esto para mí fue una revelación de Dios. Yo me quedé así, a ver.
Y es algo, una escritura que yo he leído 1000 veces, cientos de veces. Pero al leer esto, al ver lo que esta escritura habla específicamente aquí en el capítulo 16, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos va a hablar, dice, conforme a la voluntad de Dios Padre, conforme a la voluntad de Dios Hijo. Y dice aquí, no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Pregunto. Hablará todo lo que oyere de parte del Padre y de parte del Hijo. Esto tiene que ver con la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero todos sabemos que tenemos y adoramos a un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí está hablando Jesús acerca de que el Espíritu Santo va a hablar todo lo que oyere de parte de Dios Padre y Dios Hijo. Y este es un ejemplo de sometimiento, humildad y trabajo en equipo. Yo me quedé, créemelo, me quedé asombrado. ¿Cómo la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, trabajan en equipo? Y aquí nos cuesta tanto trabajo ponernos de acuerdo. Nos cuesta tanto trabajo trabajar en equipo. A veces le hacemos la cosa más grande y dice aquí que el Espíritu no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y repito, este es un ejemplo de sometimiento, humildad y trabajo en equipo. El trabajo del Padre ya se cumplió, por así decirlo. El trabajo del Hijo, de Jesús, también. Ahora le toca hacer su trabajo a la persona del Espíritu Santo en nuestros días. Y ya me parece oír al Espíritu Santo decir, a ver. Dios Padre, allá. Dios Hijo, allá. Ahora me toca a mí. Ahora yo voy a trabajar en el mundo. A ver, entonces a mí no me van a decir cómo se hacen las cosas. Ahora me toca a mí. Háganse un lado, porque yo soy el Espíritu Santo y yo voy a hacer las cosas de acuerdo a mi voluntad. De ahora en adelante las cosas van a ser a mi manera. ¿No, verdad? No va a funcionar así. Aquí podemos ver a Dios mismo someterse a Él mismo. Está muy raro este asunto. Dios mismo sometiéndose a Él mismo, Dios mismo sometiéndose a Dios, Dios sometiéndose a su propia autoridad. Aunque los tres son uno, cada uno se somete al otro. ¡Qué grueso! ¡Qué increíble! Que el Espíritu Santo no iba a hablar conforme a lo que Él quisiera, sino conforme a lo que Él oyere de parte del Padre y de parte del Hijo. Él no iba a hacer su propia voluntad. Y el Espíritu Santo es Dios. Cuidado que tengas tú un puesto de autoridad en tu trabajo, en tu escuela, en donde sea, y que alguien venga y te quiera decir algo. A ver, ¿a mí me vas a decir? A ver, ¿quién es el pastor en este lugar? A tus órdenes. Pues yo quisiera que esto y esto. A ver, espérame. Y entre ellos, Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo, hubo ese sometimiento y ese trabajo en equipo. Aquí podemos, repito, ver a Dios mismo sometiéndose a Dios mismo, a su propia autoridad. Y con esa actitud de sometimiento, el Espíritu Santo va a dar testimonio de Jesús. Y también le va a dar toda la gloria. Hay un propósito del sometimiento, hay un propósito de la humildad, hay un propósito del trabajo en equipo. La vez pasada predicaba del servicio y yo dije, una de las actitudes, de las características
de un siervo de Dios es la actitud, es la buena actitud, es el sometimiento. Amén, pastor. Amén. Amén, hermano. Amén. O sométase o sálgase. ¿Para dónde nos hacemos? Y el sometimiento unos a otros queda muy claro a veces en la relación matrimonial, ¿no? O sea, pues te sometes por el bien de la pareja, de la familia. Yo no estoy muy de acuerdo, pero sale, vamos a hacerle como dijiste. Y después del otro lado, pues yo no estoy muy de acuerdo, pero vamos a hacerle como le dijiste. Ni la mujer impone su autoridad. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Nada más, Chelito. Dios te bendiga, Chelito. Eres un ejemplo a seguir. Ni Chayito dijo amén. Ni mi esposa, o no te vi. Necesitamos aprender a someternos a la autoridad establecida por Dios. Necesitamos aprender a trabajar en equipo. Es difícil, pero sí se puede. Aquí es el ejemplo de que sí se puede. Y Dios va a revelar su voluntad a nuestra vida en forma progresiva. Poco a poco. Cada día más, pero eso es importante, progresiva. La idea no es que te quedes estancado o estancada, que seas un cristiano de hace 15, 20 años y sigas ahí en el mismo lugar, en la misma posición, sin servir, sin hacer, sin nada absolutamente. Es importante que lo veamos de esa forma. Entonces, qué bueno que Dios revela su autoridad, pero en forma progresiva. Ahí vamos dando pasos, se va viendo ese caminar, se va viendo ese avance. Jesús reveló a sus discípulos solo lo que ellos podían recibir y entender en su momento. Por eso les aclaró y les dijo: el Espíritu de verdad, Él les va a revelar después todas las cosas. En su tiempo el Espíritu Santo va a traer esta revelación a sus vidas. Y esta revelación viene conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Aquí está, de este lugar va a salir la revelación dada por Dios. De ahí la importancia, una vez más, lo repito, no solo de leer, sino de escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar significa examinar cuidadosamente. ¿Qué harías, mujer? Y tu esposo te dice: oye, allí en uno de los pantalones que acabo de echar en la ropa sucia, olvidé algo en la bolsa. No me lo buscas, mi amor. Así le hablas, ¿verdad? Mi amor, mi chiquita, no lo buscas, mami. ¿O cómo le dices? Chiquita. Y te dice: ay, no, ahorita estoy muy ocupada. Y te dice: es que es un billete de 500. Conozco gente que hasta por $1 se va de cabeza. De 500, no, espérame. Y si Dios te habla, ¿qué pasó? No estaba, hijo, no estaba, papi. Pero de ahí la importancia de examinar cuidadosamente. Es de a 500, no, hombre. A ver, ahorita lo encuentro. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios. A ver, déjame ver qué me dice. Déjame escudriñar cuidadosamente qué es lo que Dios quiere hablarme, qué es lo que Dios quiere revelarme. El escudriñar la Biblia nos va a dar conocimiento y va a evitar que seamos engañados y que caigamos en falsas doctrinas. Muchos cristianos sufren por el engaño y las falsas doctrinas porque no han sido capaces de leer lo que la Biblia enseña. Y se comen las cosas nada más porque alguien más oyó que las dijo. Cuando tú y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de escudriñar la palabra. Hasta ahora nos hemos preocupado en esta iglesia por enseñar lo que la Biblia enseña. Y hemos querido ser muy cuidadosos y muy atentos en eso.
La Biblia lo dice, vamos a enseñarlo. Si algo enseñamos que crean ustedes que no lo dice la palabra de Dios, vengan con toda libertad y pregunten, oye hermano, ¿y dónde dice eso? Oye hermano, ¿pero por qué dijiste eso si la Biblia no enseña eso? Vengan, pero la idea es esa. Hemos querido enseñar lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia dice que Jesús lloró, que Jesús se entristeció, porque Jesús era una persona. Cuando tú y yo, déjame te digo algo, cuando tú y yo tenemos mala actitud, cuando tú y yo murmuramos de los demás, cuando nos quejamos, cuando hacemos nuestra propia voluntad y no somos obedientes a la voz de Dios, dice la Biblia que tú y yo contristamos, entristecemos al Espíritu Santo cuando no hacemos las cosas que Dios quiere. Hay que permitir que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y en mi vida. Repito, Él está a tiempo completo las 24 horas del día contigo. En el momento en que tú lo ocupes, en ese momento, Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, va a estar ahí para ministrarte. Hace muchos años, cuando yo comencé en el cristianismo, después de una serie de pláticas y reuniones en la iglesia en la que me congregaba, oraron por que yo recibiera la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, y oraron por mí, lo recibí. Sí, hubo una manifestación clara de que yo recibí el Espíritu Santo. Y a la siguiente reunión fuimos y igual hubo oración, hubo ahí una palabra de administración, y al final repartieron unos separadores. Y yo estaba en ese tiempo con esa hambre de Dios, con ese deseo de Dios, con esas ganas de recibir de Dios. Y a la hora de agarrar mi separador, yo dije, Señor, háblame Dios, háblame en esto. Y lo agarré, lo volteé, y el separador decía, el Espíritu Santo está en ti, déjalo actuar. Para mí fue una revelación de parte de Dios. Para mí en ese momento era algo que yo necesitaba de parte de Dios. Y para ti, el hecho de que tú y yo dejemos actuar el Espíritu Santo en nuestras vidas, creo que nos puede cambiar, nos puede transformar, nos puede moldear conforme a la imagen de Jesús. Amén. Ponte de pie, por favor.